Imagina la escena. Una multitud sedienta de algo más allá de lo común se reúne alrededor de un hombre que, diferente a cualquier otro, habla con autoridad y compasión. No es alguien con una posición política, ni un líder militar. Es alguien que atrae por lo que dice, por lo que hace, por la manera en que mira a cada persona como si conociera sus dolores y deseos más profundos. Él sube a un monte. No es casualidad. El monte tiene significado. Recuerda tiempos antiguos, donde se dieron grandes revelaciones. Pero esta vez, lo que está a punto de decirse no son reglas frías ni mandamientos pesados. Lo que va a pronunciar transformará la manera en que se entiende la vida, la felicidad, el propósito. Se sienta. Este detalle no es menor. En la costumbre de la época, sentarse era la postura de un maestro que estaba a punto de enseñar algo importante. No era un discurso inflamado, sino una enseñanza profunda e íntima. Los discípulos se acercan y la multitud espera. El silencio se extiende. Entonces, él abre la boca y comienza a hablar. ¿Qué dirá? Bienaventurados los pobres en espíritu. Las primeras palabras de esta enseñanza ya traen un impacto. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa esto? Ser pobre nunca ha sido visto como algo positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? No se trata de pobreza material. No es la falta de recursos, dinero o posesiones. Es algo mucho más profundo. Es reconocer que, por sí solo, nadie es autosuficiente. Que, ante la grandeza de la existencia, hay una necesidad interior que no puede ser llenada con cosas, estatus u orgullo. Piensa en la historia del publicano y el fariseo. Dos hombres van al templo a orar. Uno se exalta, agradeciendo por no ser como los demás. El otro, en cambio, ni siquiera se atreve a levantar la vista, solo se golpea el pecho y dice: «Ten misericordia de mí, pecador». ¿Quién fue justificado? Aquel que reconoció su necesidad, no el que se creía merecedor. Esa es la esencia de ser pobre en espíritu. Es lo opuesto al orgullo. Es entender que nadie se sostiene por sí mismo. Que hay un vacío que solo puede ser llenado por algo más grande que el propio ego. ¿Y cuál es la promesa? Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino no pertenece a los que se creen grandes y autosuficientes, sino a los que comprenden que necesitan algo más allá de sí mismos. La verdadera felicidad comienza con la humildad. Bienaventurados los que lloran. Llorar. Algo que muchos evitan, esconden o incluso consideran un signo de debilidad. Pero aquí, la afirmación es sorprendente: bienaventurados los que lloran. ¿Cómo puede el llanto estar ligado a la felicidad? Este llanto no es solo una tristeza común, ni cualquier tipo de lamento. Es un llanto que viene del alma, del profundo reconocimiento de algo que no está bien. Primero, es el llanto por los propios errores, por el peso de la culpa que ya no puede ser ignorada. David sintió eso. Intentó ocultarlo, callarlo, pero dijo: «Mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos por mi gemir todo el día». Solo cuando reconoció su error y derramó su corazón, encontró alivio. Pero este llanto también va más allá de lo individual. Es el llanto por el sufrimiento del mundo, por los dolores que no pueden simplemente ser ignorados. Es sentir junto con los que sufren, compartir el peso de las tristezas ajenas. Llorad con los que lloran, dice una antigua enseñanza. Este tipo de compasión no endurece el corazón, sino que lo hace más humano. ¿Y la promesa? Porque ellos serán consolados. No es un consuelo superficial, no es solo un alivio momentáneo. Es un consuelo real, profundo, que no viene de palabras vacías, sino de algo que transforma. El Espíritu Santo, llamado el Consolador, es quien trae este verdadero alivio. Entonces, el llanto no es el final. Es el camino hacia algo más grande. El verdadero consuelo solo llega para aquellos que no temen sentir. Bienaventurados los mansos. Mansedumbre. Una palabra que muchos confunden con debilidad, sumisión ciega o falta de reacción. Pero la verdad es lo contrario. La mansedumbre no es ser débil. Es tener fuerza, pero saber controlarla. Piensa en esto: ¿quién es más fuerte? ¿Aquel que estalla de ira ante el menor desafío, o aquel que sabe contener su furia y actuar con sabiduría? Hay una antigua enseñanza que dice: mejor es el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Ser manso no significa ser pasivo o indiferente, sino tener dominio sobre uno mismo. Moisés es un ejemplo. Líder de un pueblo difícil, enfrentó críticas, rebeliones y desafíos constantes. Y aún así, fue llamado el hombre más manso de la tierra. No era débil.
Al contrario, guió a su pueblo con firmeza, pero sin dejar que la ira o el orgullo lo dominaran. Su mansedumbre no era falta de acción, sino fuerza dirigida por el propósito correcto. ¿Y cuál es la promesa? Porque ellos heredarán la tierra. Esto recuerda palabras antiguas, pero los mansos heredarán la tierra. Mientras que los violentos pueden conquistar por un tiempo, los mansos son quienes realmente construyen algo duradero. La mansedumbre no quita la fuerza, la moldea. Y aquellos que aprenden esta virtud son los que, al final, realmente poseen lo que importa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed. Dos de las necesidades más básicas de la vida. Cuando alguien está realmente hambriento o sediento, nada más importa. La búsqueda de comida y agua se convierte en una prioridad absoluta. Pero aquí no se habla de un hambre común, sino de algo más profundo, hambre y sed de justicia. Esta justicia no es solo el deseo de ver triunfar lo correcto en el mundo, sino también la búsqueda de algo que llene el vacío interior. Es una sed espiritual, una necesidad intensa de algo más grande. Un antiguo cántico lo expresa bien: como el ciervo anhela las aguas, así mi alma te anhela a ti. Es el clamor de alguien que sabe que nada, excepto la verdadera justicia, puede satisfacer su alma. Simeón y Ana vivieron de esta manera. Esperaron durante años, creyendo que verían la redención que traería justicia a su pueblo. No se conformaron con menos. Y cuando finalmente vieron lo que anhelaban, supieron que su hambre había sido saciada. ¿Y la promesa? Porque ellos serán saciados. No es una promesa vacía. Quien realmente tiene esta hambre y sed no quedará sin respuesta. Hay un alimento que llena. Hay un agua que sacia de verdad. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Lo que el mundo ofrece siempre deja un vacío. Pero aquellos que buscan esta justicia, que anhelan algo más grande, encontrarán una satisfacción real. Bienaventurados los misericordiosos. Misericordia. Una palabra que va más allá del simple sentimiento de lástima. Ser misericordioso no es solo sentir pena por alguien, sino actuar. Es tener la capacidad de perdonar, de ayudar, de extender la mano incluso cuando nadie más quiere hacerlo. Una antigua enseñanza dice: sed bondadosos y misericordiosos, perdonándoos unos a otros. No es fácil. Lo natural muchas veces es devolver el daño, juzgar, endurecer el corazón. Pero la misericordia rompe ese ciclo. El buen samaritano es un ejemplo claro de esto. Un hombre herido, ignorado por aquellos que deberían haberlo ayudado, pero socorrido por alguien que, en teoría, no tenía ninguna obligación de hacerlo. No preguntó si el otro merecía ayuda. Simplemente lo ayudó. Cuidó de él, pagó sus gastos, mostró compasión sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia de la misericordia. ¿Y cuál es la promesa? Porque ellos alcanzarán misericordia. El principio es simple: quien siembra misericordia, cosecha misericordia. Así como alguien que planta cosecha según lo que sembró, aquel que actúa con compasión también será tratado con compasión. La misericordia no es un signo de debilidad. Al contrario, es una elección poderosa. Y aquellos que eligen ser misericordiosos encontrarán misericordia cuando más la necesiten. Bienaventurados los puros de corazón. Pureza. Una palabra que muchos asocian solo con buenas acciones externas, pero que, en realidad, comienza dentro del corazón. Ser puro de corazón significa tener intenciones sinceras, vivir sin máscaras, buscar la verdad sin dobles propósitos. ¿Quién subirá al monte del Señor?, pregunta un antiguo cántico. La respuesta es clara: el que tiene manos limpias y un corazón puro. No basta con hacer el bien por fuera, es necesario tener un corazón alineado con lo que es justo. José de Egipto es un ejemplo de esto. Cuando tuvo la oportunidad de actuar de manera incorrecta y nadie lo sabría, eligió la fidelidad. ¿Cómo podría hacer este mal?, dijo él. Su pureza de corazón no se basaba en el miedo a ser descubierto, sino en el deseo de hacer lo correcto. ¿Y la promesa? Porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón trae una visión más clara. No es solo una promesa para el futuro, sino también para el presente, la verdadera intimidad ya en esta vida. Como se enseñó, sin santidad, nadie verá al Señor. Ver a Dios comienza con un corazón puro. Y aquellos que viven de esta manera experimentan algo que va más allá de lo visible. Bienaventurados los pacificadores. Pacificadores. No son solo aquellos que evitan los conflictos, sino los que trabajan activamente para traer paz donde hay tensión.
Ser pacificador no significa huir de los problemas, sino actuar para resolverlos con sabiduría y justicia. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos. Esta enseñanza reconoce que no siempre la paz será aceptada, pero el deber del pacificador es intentarlo. Es alguien que no siembra discordia, no alimenta peleas, sino que busca el camino de la reconciliación. Abigail fue un ejemplo de esto. Cuando David estaba a punto de derramar sangre por la afrenta de Nabal, ella intervino con humildad e inteligencia. Su actitud evitó una tragedia, trayendo paz donde podía haber destrucción. Los pacificadores son así, ven más allá del momento y actúan con sabiduría. ¿Y la promesa? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Traer paz refleja un carácter elevado. Como se enseñó, sed imitadores de Dios como hijos amados. Quien actúa de esta manera demuestra la verdadera esencia de un hijo, alguien que lleva el carácter del Padre. Los pacificadores no solo son admirados, son reconocidos como aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Ser perseguido nunca parece algo deseable. El sufrimiento, el rechazo y la oposición suelen verse como señales de fracaso. Pero aquí hay una afirmación que desafía esa lógica: aquellos que son perseguidos por causa de la justicia son bienaventurados. La persecución no ocurre sin razón. Sucede porque elegir la justicia no siempre es el camino más fácil. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Estas palabras recuerdan que la fidelidad a la verdad tiene un precio. No es algo nuevo. Desde los primeros tiempos, aquellos que permanecieron fieles enfrentaron resistencia. Los primeros mártires son un ejemplo de esto. Esteban, al proclamar la verdad, fue apedreado. Muchos otros siguieron el mismo destino, no porque hicieran el mal, sino porque permanecieron firmes en lo que creían. Todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución, fue la advertencia dada. ¿Y cuál es la promesa? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que sufren por causa de la justicia no están solos. Su recompensa no es solo para el futuro, sino que ya forma parte de quienes son. El reino les pertenece. La persecución puede parecer una pérdida, pero en realidad es una señal de algo más grande. Permanecer firme, incluso ante la oposición, es la marca de quien realmente ha encontrado lo que vale la pena. La relación entre las bienaventuranzas y el carácter cristiano. Las bienaventuranzas no son solo frases aisladas, sino un camino de transformación. Cada una construye sobre la otra, formando un retrato del verdadero discípulo. Todo comienza con la humildad, reconocer la propia necesidad espiritual. Luego viene el arrepentimiento sincero, el deseo de justicia y la mansedumbre que moldea el corazón. La compasión surge naturalmente, seguida por la pureza de intención y la búsqueda de la paz. Al final, la disposición a sufrir por hacer lo correcto completa este camino. Este proceso no es solo un ideal inalcanzable. Se refleja en la vida real, en el carácter moldeado por el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas cualidades no son diferentes de las bienaventuranzas, son la evidencia de una transformación genuina. El verdadero discípulo no se define por palabras vacías, sino por lo que llega a ser. Las bienaventuranzas no son solo bendiciones futuras, sino una invitación a vivir de manera diferente, aquí y ahora. Las bienaventuranzas no son solo un ideal para admirar, sino un llamado a una vida transformada. Moldean el carácter e influyen en la manera en que se vive en el mundo. Ser humilde, justo, misericordioso y pacificador no es algo que ocurre en aislamiento. Estas cualidades se reflejan en las actitudes diarias, en la forma de enfrentar desafíos, responder a la injusticia y tratar a los demás. Cuando estas verdades se viven, se convierten en un testimonio poderoso. Vosotros sois la luz del mundo. Esta afirmación muestra que no basta con creer, sino que es necesario iluminar. Así como la sal preserva y da sabor, la vida transformada por el carácter de las bienaventuranzas influye en quienes están alrededor, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. El impacto no está solo en las palabras, sino en la forma de vivir. Este es el verdadero llamado, ser luz y sal, viviendo de manera que refleje algo más grande. Jesús como el modelo perfecto de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son solo enseñanzas para seguir, sino un reflejo del propio carácter de Jesús. Él no solo habló de estas verdades, sino que las vivió perfectamente. Él fue manso y humilde. Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón.
No buscó grandeza terrenal ni respondió a la violencia con violencia. Su poder estaba bajo control, usado para servir, sanar y amar. Él fue perseguido y sufrió injustamente. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. A pesar de ser inocente, enfrentó acusaciones, rechazo y sufrimiento sin responder con venganza. Eligió el camino del sacrificio, no el de la represalia. Él demostró misericordia y pureza. En su momento más difícil, en medio del dolor de la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su pureza no solo estaba en sus acciones, sino en su corazón, siempre orientado hacia la verdad y el amor. Jesús es el modelo perfecto de las bienaventuranzas. Seguir estas enseñanzas no es solo una cuestión de ética, sino de imitación. Él mostró que este camino no es teórico, sino real, y que al vivirlo, se encuentra el verdadero sentido de la vida. Escuchar no es suficiente. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Las bienaventuranzas no fueron dadas solo para admirarlas o reflexionar sobre ellas, sino para vivirlas. No son un ideal distante, sino una invitación a una transformación real. Muchos las ven como un estándar inalcanzable, algo reservado solo para unos pocos. Pero en realidad, son el camino hacia la verdadera felicidad. No la felicidad superficial que ofrece el mundo, basada en circunstancias pasajeras, sino un gozo profundo, arraigado en algo eterno. Vivir las bienaventuranzas es elegir un camino diferente. Es ser humilde cuando el mundo exalta el orgullo. Es buscar justicia incluso cuando eso trae oposición. Es ser pacificador en medio del caos, misericordioso en un mundo endurecido. Nuestra verdadera felicidad no está en lo que poseemos, sino en quienes nos convertimos. Este es el llamado, no solo conocer estas palabras, sino vivirlas. Porque aquellos que eligen este camino experimentan lo que realmente significa formar parte del reino de Dios.